¿Cómo están, gandallas? Antes de empezar de lleno, un saludo muy grande para Luciano Guapo y Gaming by Week. Un saludo, gandallas. Pues vamos a hablar acerca de este libro, Diario de Ana Frank, que también se lo pueden encontrar con el título de Diario de Ana Frank, Oda a la vida o Un canto a la vida. Pero también se lo pueden encontrar con el título de Aventuras de Ana Frank o Diario de Ana Frank, Una chica en apuros. Aunque las primeras ediciones de cuando fue publicado el libro por primera vez tenían el título de La casa de atrás o Las habitaciones de atrás, y en algún momento Ana Frank nos dice que ella tenía la intención de escribir una novela basándose en su propio diario al que le pensaba poner el título de El anexo secreto. Pues Ana Frank, también conocida como Ana Frankenstein, aquí tengo un dibujo representativo. Ana Frankenstein, la mártir definitiva. Y de hecho aquí tengo otro dibujo que es Ana Frank, cazadora de vampiros nazis. ¿Alguien tiene una idea para poder hacer este fanfiction? Yo creo que sí tiene potencial. Ah, pues el diario de Ana Frank es uno de esos libros muy conocidos y muy representativos porque desde que salió publicado por primera vez en 1947 fue de gran éxito y hasta hoy en día todavía sigue siendo uno de los más vendidos. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial, la familia Frank, junto con otra familia, deciden huir hacia Holanda durante la ocupación nazi y permanecer ocultos en un anexo de una fábrica durante un lapso como de 2 años. En total eran 8 personas las que permanecieron ocultas. Previamente a esto, Ana Frank ya había recibido como regalo de cumpleaños una libreta de Hello Kitty en la que decide empezar a escribir un diario. Entonces, durante este lapso que permanecieron encerrados, pues Ana Frank decide escribir su diario en este mismo. Hay que tomar en cuenta que ella, que era una niña muy joven, que no había tenido muchas experiencias y que su visión de las cosas estaba muy limitada por el mismo hecho de permanecer encerrados, pues las descripciones están muy limitadas, entonces no nos podemos encontrar una descripción muy clara de cómo fue la ocupación durante ese periodo, ¿no? De hecho, en algún momento, pues esta familia fue encontrada por los nazis, fueron llevados a campos de concentración, pero eso no viene descrito en este diario. De hecho, se detiene muy abruptamente, así que no esperen un tipo de drama novelesco. No tiene tensión, no tiene intriga, no tiene suspenso, es simplemente el diario de una niña que fue publicado posteriormente a su muerte. Y pues bueno, a partir de que fue publicado pues este libro, pues fue porque una vez que terminó el conflicto bélico, su padre Otto Frank decide regresar a este anexo en donde le es entregado todas las cosas que fueron dejadas atrás una vez que los hubieron capturado. Entonces le entregaron varios papeles en donde habían varios documentos, incluido el cuaderno de Hello Kitty de su hija Ana Frank. Entonces él lo lee y posteriormente decide publicarlo. Ahora eso mismo ha llevado a ciertas polémicas porque muchos dicen que él al publicar el diario de su hija está rompiendo un tipo de intimidad para con la misma porque pues es el diario de una niña, entonces era algo muy íntimo, muy personal y ahora ya todo el mundo prácticamente lo puede ver. Pero hay que tomar en cuenta que también Ana Frank en algún momento en este diario escribe que ella quería ser escritora, que quería ser periodista y que quería publicar varias cosas para que su memoria pudiera perdurar una vez que ella muriera. Entonces supongo que Otto Frank pues sí, fue comprensible que lo hiciera, aunque también hay ciertas polémicas porque Otto Frank mismo dijo que cambió y quitó varias cosas del diario, porque quitó varias cosas que consideró que eran muy personales para que no cualquier persona las pudiera estar viendo, y otras las cambió porque simplemente no entendía a qué se refería su hija o no estaba muy de acuerdo con lo que estaba describiendo su hija y mejor lo cambió, cosa que también muchos se quejan porque dicen, entonces, ¿para qué lo publicas si no estás respetando al 100% el legado de Ana Frank? Porque pues sí, el tipo empezó a meter mano, ¿no? Entonces, si lo quería publicar así, lo hubiera dejado tal cual, porque inclusive él dice que trató de mejorar algunas cosas para darle una mejor calidad literaria, entonces muchos dicen, lo hubieras dejado así, ¿no? Si Ana Frank lo escribió así, así lo hubiera dejado tal cual. Y se entiende porque muchos inclusive se han debatido qué tanto está manipulado verdaderamente en este diario, ya que muchos dicen que en ciertos aspectos esto nada más se trata de un tipo de propaganda judía, y se entiende porque en algún momento Ana Frank empieza a escribir supuestamente acerca del poder judío, de cómo van a renacer, cómo van a volver a tener el poder que tenían antes. Entonces en ese aspecto sí se siente como un manifiesto propagandístico, y hay otras partes en las que tiene muchas cosas muy clichés y genéricas de una típica novela de superación personal. Entonces se nota como que alguien estuvo metiendo mano para hacerla más atractiva literariamente, ¿no? Pero queda a consideración de cada lector. Hay quienes incluso
incluso dicen que Ana Frank, todo esto es un fraude orquestado por Otto Frank, porque Ana Frank verdaderamente no escribió este libro y tal vez ella no era Ana Frank, simplemente agarraron las fotografías de una niña y decidieron ponerlas como parte de este libro para darle un rostro al mismo, ¿no? Y que pues todo lo que está escrito aquí fue inventado por Otto Frank. Hay inclusive otros que dicen que Otto Frank sí era el padre de Ana, pero verdaderamente era un tipo muy oportunista que simplemente se encontró la manera de poder estar lucrando con la imagen de su hija muerta. Pero una vez más queda a consideración de cada quien, ya sea que quieras pensar que todo lo que aquí está escrito es completamente verídico o completamente una patraña. Aún así supongo que vale la pena leerlo nada más para poder hacerse uno mismo una imagen de lo que está leyendo, ¿no? Además ese es el chiste. Otra de las cosas es que a partir de que salió publicado este libro por primera vez fue de mucho éxito, entonces han salido cosas derivadas del mismo. Por ejemplo, ya se hicieron algunas películas, ya se fue llevado varias veces al teatro, inclusive ya se hizo un anime. ¿Se imaginan un anime de Ana Frank? Yo me imagino como que hay un nazi que dice Omae wa mu shindiyu y Ana Frank Nani, yamete kudasai. No sé, no he visto nada de eso. También ya se han hecho documentales, se han escrito ensayos, se han hecho estudios. Ya inclusive tenemos una parodia de Pollo Robot de Ana Frank. Inclusive para los que tienen un humor muy negro, en Google Imágenes podemos encontrarnos un montón de memes bien bastardos acerca de Ana Frank, ¿no? Pero pues así es esto. Y es que es un libro que dejan mucho en las escuelas. Es un libro que tiene también la fama de ser un libro que ha hecho llorar a muchas personas, que ha inspirado, que ha conmovido. Entonces también considero que es uno de los problemas que hay con respecto a este libro, porque es un libro que siento que es de esos libros típicos que mucha gente siente la obligación moral de tener que decir que sí les gustó, aunque verdaderamente no les haya gustado, ni siquiera lo hayan leído, porque pues este libro tiene esa fama de ser muy conmovedor y muy inspirador. Entonces mucha gente, aunque no lo haya leído, dicen que es un libro muy hermoso, que es muy conmovedor y todas esas cosas. Entonces eso conlleva que haya otras personas que leyeron el libro y que no les gustó, o que ni siquiera tienen el interés de leerlo. Inmediatamente esas personas son tachadas de ser cretinos por la gente a la que sí le conmovió, sin tomar en cuenta que no todos nos podemos conmover de la misma manera por las mismas cosas. Cada quien tiene su criterio diferente. Entonces ya saben, este libro es uno de esos libros que dicen que hay que leer y que es un libro imperdible y que va a cambiar la manera de ver la vida. Es como esa pinche película de La tumba de las luciérnagas. Ya ven que siempre hay gente que empieza, ñe, si viste La tumba de las luciérnagas, si no te la jalaste mientras la viste es que no tienes alma. Pues así también es este libro. Santo cielo, yo recuerdo que cuando tenía Facebook, cuando era el aniversario de Ana Frank, empezaban un montón de publicaciones de Ana Frank, siempre te recordaremos, Ana Frank, gracias por compartir tus anécdotas, y Ana Frank esto, Ana Frank lo otro, o ponían una frase muy genérica de superación personal y el rostro de Ana Frank. Entonces, pobre de aquel que se atreviera a decir que no le gustaba el diario de Ana Frank o que ni siquiera le interesaba, porque todos empezaban a atacarlo inmediatamente. Entonces verdaderamente mucha de esa gente que en Facebook nada más pone cosas de Ana Frank cuando es aniversario, verdaderamente igual y ni siquiera han leído el pinche libro y nada más lo ponen no porque de verdad quieran hacerle un tipo de tributo a Ana Frank, sino que nada más es una tendencia en internet y quieren figurar nada más por figurar. Es gente hambrienta de likes verdaderamente. Entonces es una cosa que me molesta en ese aspecto con respecto a este libro, que parece que aquel que lo lee tiene la obligación de tener que conmoverse con este libro, porque si no, entonces significa que es un feminicida que no tiene emociones ni sentimientos y cosas así, ¿no? Pero bueno, una vez más queda a consideración de cada quien. Santo cielo, yo recuerdo que como la manera en la que supe de este libro fue porque estaba yo en la secundaria, era yo un estudiante muy joven, era un acosador jovenzuelo, lleno de esperanzas e ilusiones, y pues una maestra nos dejó el trabajo de leer este libro y hacer un ensayo a modo de trabajo final, pero fue opcional. De hecho, esa maestra nos dijo que o leíamos este libro y hacíamos un ensayo o hacíamos un examen. Entonces yo, como soy muy astuto como siempre lo he sido, dije,
mejor hago el examen, porque es más fácil copiar en un examen que leer un pinche libro. Y de hecho recuerdo que todos en el salón eligieron hacer el examen, excepto dos compañeros, un niño y una niña, que eran los típicos mataditos. Entonces yo recuerdo que la maestra estaba muy decepcionada y nos estaba sermoneando ahí diciendo: ay no muchachos, es que no puede ser, ¿cómo es posible que todos hayan elegido el examen? Y es que el diario de Ana Frank es un libro muy bonito, muy conmovedor, que les enseña muchas cosas. La vida no nada más se trata de estar riéndose, viendo la tele y divirtiéndose, sino que tienen que leer, porque leer es importante, les va a abrir muchas oportunidades en la vida y les va a ayudar a crecer como personas. Y cuá, 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 cuá. Entonces verdaderamente la maestra nunca nos hizo sentir el interés de querer leer este libro, nunca nos habló quién era esta niña ni bajo qué circunstancias había sido escrito este libro. Entonces verdaderamente nunca nos interesamos por este libro, y honestamente éramos muy jóvenes, éramos un montón de chamacos calenturientos, leer nos valía pito. De hecho yo en la secundaria los libros eran algo que me importaban un reverendo carajo. Entonces ese es el problema también que hay de muchos, que nada más leen este libro y lo recomiendan a lo bruto, pero no se molestan en explicarte qué conlleva y de qué se trata y qué te quiere enseñar este libro, sino que nada más te lo dan, te dicen léelo y tienes la obligación de tener que conmoverte, ¿no? Entonces ese es un problema, y qué bueno que no elegí leer el libro, porque ya hasta tiempo después, pues, o sea, yo pues, en la secundaria era alguien muy ocupado en cosas más importantes que estar leyendo, ¿no? Como estarle viendo los calzones a Chabelita, y aparte yo era el líder de un club de pelea clandestino de tazos, ¿no? Nuestra primera y segunda regla era no hablar de la reta de tazos, pero bueno. Ya hasta cuando decidí leer este libro fue cuando yo ya había salido del CONALEP, entonces yo estaba muy interesado en saber acerca de la Segunda Guerra Mundial, y pues veía películas, veía documentales y dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad a este libro. Y lo leí y me pareció pesado, me pareció tedioso y aburrido, pero aún así lo terminé. De hecho, esta es la edición, que qué bueno que la conservé, la tengo desde hace tanto tiempo. De ninguna manera hubiera podido terminar este libro cuando estaba en la secundaria. Entonces, carajo, demonios, ¿cómo se le ocurre a una maestra nada más decir que lo teníamos que leer y ya, ¿no? Y qué bueno que no lo hice, porque estoy seguro de que si hubiera hecho un ensayo diciendo que no me gustó este libro, me hubiera reprobado la maestra, porque muchos maestros parece que son así, que nada más recomiendan un libro y uno cuando hace el trabajo tiene que poner que sí le gustó y que sí le sirvió el libro, porque igual si uno pone que no le gustó, los maestros empiezan, ay, es que no le sabes leer, ¿no? Como que está prohibido tener un criterio propio. Entonces, carajo, afortunadamente, antes de hacer este video volví a leer este libro. Ya con esta van 3 veces que lo leo y me he dado cuenta de que cada vez que lo leo me está gustando más, pero de ninguna manera llegaría a ser uno de mis libros favoritos. Aún todavía me sigue pareciendo un poco pesado y un poco tedioso en ciertos aspectos. Lo verdaderamente interesante de este libro es conocer el marco histórico y bajo qué circunstancias fue escrito, porque pues es el diario a fin de cuentas de una niña. Entonces pues ya dije que su visión del mundo estaba muy limitada también porque estaban encerrados, escondidos. Entonces ella más que nada se limita a estar hablando de sus sentimientos, de sus emociones, de cómo la ve su familia y ciertas rabietas que tiene o cosas así, ciertas fantasías románticas que tiene. Entonces en ese aspecto sí puede ser un poco abrumador, en el aspecto de aburrirse para muchas personas. Algo interesante es que ya dije que Otto Frank, su padre, quitó varias cosas de este diario que consideró que eran muy íntimas con respecto a su hija y no quería que cualquier persona las pudiera ver, pero dentro de este diario hay una parte en donde Ana Frank, pues a fin de cuentas ella era una niña entrando a la adolescencia, entonces era como una olla expresa a punto de explotar de pura feromona. Entonces hay varias descripciones aquí en donde Ana Frank nos habla de sus inquietudes sexuales, inclusive nos describe su menstruación. Entonces, si su padre dejó estas cosas, ¿cómo habrá sido lo que quitó? De hecho, en algún momento en el diario Ana Frank nos cuenta que alguna vez estando con una amiga, de repente ella sintió el impulso de besarla y la besó, y de hecho Ana Frank le dijo que para estrechar más lazos entre las dos deberían tocarse los senos, pero su amiga no quiso. Entonces, ¿qué diablos? Si su padre dejó eso en el diario, de verdad me pregunto qué tanto habrá quitado. También es muy típico que muchas publicaciones en internet ponen alguna frase de motivacional de Ana Frank y ponen su rostro, pero tomando en cuenta que es una niña y que todos estaban encerrados en esta habitación y todos estaban frustrados y de malas, pues también hay partes en las que Ana Frank
empieza a escribir cosas producto de una rabieta o un berrinche y está encabronada. Entonces, honestamente, cuando escribe cosas estando de malas es lo que me hace la lectura más llevadera y de hecho más divertida, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algo que escribió. Dice, eso le sucede a las mujeres de su edad que hacen ejercicios idiotas de cultura física para rebajar un poco su grueso trasero. Aquí también hay otra cosa. Dice, las gentes de este barrio no son nada atractivas, especialmente los niños que están muy sucios, no los tocaría ni con pinzas, verdaderos mocosos arrabaleros que hablan una jerga apenas comprensible. Santos cielos, la gatita tenía garras. Ah. Otra cosa también muy interesante con respecto a este libro es que depende del punto de vista de cada quien, lo pueden interpretar de una manera muy distinta. Por ejemplo, hay personas quienes ven este libro como una historia de superación y esperanza y según el mensaje en el libro es que no importa qué tan mal estén las cosas, lo último que va a morir en la humanidad es la esperanza y a final de cuentas uno siempre podría estar dispuesto a tener fe en lo mejor de la humanidad, pero también hay personas quienes ven este libro muy desesperanzador, como que no importa qué tan optimista sea uno, a final de cuentas la vida es una perra y nos va a llevar la chingada a todos. Entonces, ahí pónganme en los comentarios si quieren, si ya leyeron este libro, bajo qué aspecto es el que lo ven, ¿no? Y otra cosa también muy interesante es que este libro también puede ser visto de distintas maneras. Por ejemplo, lo pueden ver como si fuera una novela histórica, lo pueden ver como si fuera una novela de superación personal, lo pueden leer como si fuera una crónica o un documento histórico, lo pueden ver como si fuera un manifiesto de propaganda judía, lo pueden leer como si todo esto fuera una gran patraña o como si todo esto fuera cierto, no importa. Aún así creo que eso es lo interesante de bajo qué puntos de vista puede ser interpretado este libro. Para mí es una narrativa que me entretiene medianamente. Ah, santo cielo. Pues ya se la saben, Anna Frankenstein con su diario. Hablando de niñas de la Segunda Guerra Mundial, también hay otra niña rusa que es Sinaida Portnova, que es esta niña rusa que, santo cielo, ella envenenó a más de 100 nazis. Entonces, cuando fue descubierta, fue capturada por la Gestapo y durante su interrogatorio, ella logró arrebatarle el arma al que la había atrapado y le disparó en la cabeza. Ella trató de escapar y durante su huida logró matar a 2 o 3 nazis más. Santo cielo, qué huevos tenía esa niña. Ojalá ella hubiera escrito un diario para estar leyendo todas las cosas que estaban pasando por su mente, porque este libro en algún aspecto sí se pone demasiado optimista y sí me hace dudar mucho sobre qué tanto fue manipulado, pero no estoy diciendo que eso arruina la experiencia de la lectura, sino que eso es lo interesante de estar poniéndose a reflexionar qué tanto puede ser cierto y qué tanto pudo haber sido manipulado para hacerlo más atractivo literariamente. Pero bueno, pues así son estas ondas, ¿no? Ahí también me ponen qué piensan, cuál es su opinión acerca de este libro, si ya lo leyeron, si no lo leyeron, si no tienen interés alguno en leerlo, porque honestamente entiendo muy bien a las personas que hayan llorado al leer este libro, entiendo perfectamente que les parezca un libro muy conmovedor y muy inspirador, pero también entiendo a las personas que digan que este libro les parece muy aburrido, porque pues así es, cada persona es diferente a su manera y cada quien va a interpretar lo que lee y lo que ve pues a su manera, ¿no? Entonces ya se las sábanas, amigochos morochos, para que cobijan y también pónganme en los comentarios qué ideas tienen con respecto para hacer este fanfiction de Ana Frank, cazadora de vampiros nazis. De verdad yo creo que sí tiene potencial y que podríamos hacer algo bien entretenido y bien emocionante, ¿no? Entonces amigos, ya se la saben, aventuras de Ana Frank, nos vemos en la siguiente.